Vamos a darle la cordial bienvenida a esta hora de la mañana al licenciado Vladimir Zambrano Galarza, el vocero del colectivo Ciudadanos Comprometidos. A esta hora de la mañana vamos a hablar qué ha pasado con el tema de la concesión del aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí, así que darle la cordial bienvenida aquí a nuestro invitado especial también, el ingeniero Andrés Interiago, a esta hora de la mañana. Vladimir, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Miguel Ángel, muy buenos días, cordiales saludos a todos los radioescuchas de Radio Modelo 97.7 FM Estéreo, quienes se dan cita en este espacio noticioso, un poco para el acontecer local de la provincia y del Ecuador y del mundo. Gracias, Miguel Ángel, por generar estos espacios de visibilización de un tema que todavía tiene que seguirnos preocupando a la comunidad aquí en Manta, en Manabí y en el país, con respecto a los proyectos de desarrollo de la localidad. Y seguimos con el cuento del gallo pelón, oiga. Recordemos que el 12 de febrero del año 2021, ya para culminar el periodo de gobierno del señor Moreno, se inauguró pues la terminal, pero inconclusa, ¿no? Todos recordamos aquello. Y también dijo que avanzaban las negociaciones para delegar el aeropuerto. De igual manera, el alcalde en aquel entonces también, fallecido Agustín Intriago, aseguraba que en la actualidad, en ese tiempo, la concesión estaba en cero. Y continúa en cero. Es lo que aparentemente ha transcurrido. Pasa el tiempo, los seguidores coreanos quien tenían la oferta fue tirada abajo, incluso por asambleístas nuestros, manavitas, 2 o 3 de ellos que se opusieron. Incluso hay uno que está ahorita ahí en la dirigencia de un partido X en la provincia, como coordinador. Eso es lo que no tenemos que olvidar tampoco los manavitas en torno a este tema. Y bueno, ¿y qué va a ocurrir entonces? Porque está en cero, pues. Y escucho también una voz que ahora en el 4 de noviembre, vi una información por ahí, van a premiar al Comité Ciudadano Técnico del aeropuerto Eloy Alfaro. Van a darle un reconocimiento por el 4 de noviembre. ¿A qué? ¿Qué han hecho? Pregunto yo, 8:04, Vladimir. Hay que generar una reflexión muy profunda sobre este tema del proyecto del desarrollo aeroportuario de la región. Y vamos a poner un poco en contexto a nuestros radioescuchas y en esta conversación también con nuestro buen amigo que nos acompaña. ¿Cuál ha sido el problema con el aeropuerto? El aeropuerto es una infraestructura de algunas décadas que ha venido sirviendo naturalmente pues a la conexión, a la interconexión aérea nacional y también ha realizado también como punto de conexión internacional de escala técnica que lo han utilizado este aeródromo desde el sur hacia el norte, de países del cono sur para el mercado estadounidense. Y también ha tenido en un tiempo grande de una afluencia de ciudadanos venezolanos, vaya por los años 2014-2015, generaron inclusive hasta una frecuencia regular. Es decir, ha tenido este aeropuerto una capacidad internacional. O sea, el mismo es un aeropuerto alterno con instalaciones, funciona 24 horas, es aeropuerto alterno del aeropuerto de Guayaquil. ¿Qué sucede? Durante años ha mantenido una sola frecuencia regular, a Quito, Manta-Quito. El resto pues son frecuencias que se generan por la propia operación y la necesidad del mercado. No debemos de decir también que durante un tiempo se utilizó este aeropuerto para la exportación de pesca fresca. Entonces, de aquí era un punto de partida que enviaban al mercado. Hasta el fatídico accidente de la Million Air. Yo fui funcionario en la aviación civil en los años en que justo empezó la apertura de estos vuelos. Volaba AECA, otras compañías más, y llevaban carga de pesca y traían de la sierra también. Era un punto de conexión. Las Flores. Es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Este aeropuerto, durante todos estos años, las tasas que recoge no son suficientes. ¿Las tasas aeroportuarias? Las tasas aeroportuarias, ¿no? La operación comercial del privado le genera, tiene que pagarle unas tasas a la autoridad aeronáutica que administra este aeropuerto, en este caso la Dirección General de Aviación Civil, quien siempre ha manejado y sigue manejando la terminal, la pista de las operaciones y el control aéreo. Entonces, durante todos estos años, los dineros que se han recogido por tasas y servicios de los usuarios del aeropuerto, tanto las aerolíneas como los pasajeros, no logran cubrir las necesidades del aeropuerto
en su presupuesto en general, que involucra el mismo mantenimiento, el recapeo de la pista, la posibilidad de la renovación de sus instrumentos de navegación, no es suficiente. Hay un déficit. No hay, en los ejercicios con respecto a los gastos administrativos, están casi que en un mismo nivel entre lo que se recoge y lo que se necesita. Lo que no hay, el presupuesto que lo dé el propio negocio aeroportuario, es para el mantenimiento y el desarrollo del aeropuerto. Por ejemplo, esta terminal aeroportuaria se la construyó con un préstamo del Exim Bank, la que recién se terminó, valorado pues en los millones que la prensa nos ha dado a conocer, 26 millones, un valor más todas las obras complementarias que se desarrollaron, pero no es de la propia energía del aeropuerto el que se va a pagar ese crédito, porque las tasas que se recogen son tasas que permiten la funcionabilidad en sueldos, salarios, pero no permiten las nuevas inversiones. Las ampliaciones, el recapeo de la pista. En informes de la Dirección de Aviación Civil hay la necesidad de un recapeo de la pista. No es buen negocio el aeropuerto en la actualidad. Esta pista no es buen negocio. Con las frecuencias que tiene, no alcanza. Esta pista en su momento fue remodelada, la mejor de Latinoamérica también, readecuada cuando operó aquí la FOL. Y antes de eso, ya había recibido también una ampliación grande la aviación civil. Esos datos están en la Dirección de Aviación Civil y son de fácil acceso en conocimiento unas público publicaciones de información aeronáutica, se llaman las AIP. Este tema nos pone entonces en una suerte de reflexión, decir cuál es el destino del aeropuerto. Cuando los rubros para pagar, por ejemplo, la terminal, son compromisos del Estado, del gobierno. La nueva terminal, que costó 26 millones, con el crédito, con el Exim Bank, y va a involucrar estas obligaciones de pago, el mantenimiento y la operación de las instalaciones de radio ayuda. Actualmente hay unas notificaciones de que están fuera de servicio, el ILS o el ILS. ¿Eso qué es? Instrumental Landing System, que es un instrumento de navegación para el aterrizaje. El que está en la torre. Electrónico, no, este está en tierra. Entonces, sin embargo, no tampoco obstaculiza su no presencia al actual desempeño en virtud de las condiciones geográficas, atmosféricas que tiene este aeropuerto, pero son parte de una reglamentación internacional y es lo deseable que funcionen en su totalidad. Funciona parcialmente. Eso está reportado por la Dirección de Aviación Civil y no logra el Estado, no logra el propio negocio del aeropuerto local, más los presupuestos del Estado, no lo logran renovar. Lo mismo son con las luces de aproximación. Entonces, en medio de esto, Miguel Ángel... por eso, con estos antecedentes... sucedió algo interesante en el año 2014. En el año 2014 hubo un interés, el primer memorándum de entendimiento de parte como una iniciativa de la República de Corea del Sur en buscar aquí en el Ecuador la visita a determinados aeródromos cuyo interés radicaba en las necesidades de la República de Corea con respecto a la expansión de su economía. Corea tiene una corporación estatal aeronáutica, maneja sus aeródromos, esta corporación estatal, y además hacen inversiones. Claro, eso es una información muy formal. Eso es una información que es rastreable con respecto a lo que estamos hablando. Hay suficiente información con respecto a lo que es esta Corporación Estatal Aeroportuaria de Corea del Sur, lo conoce el gobierno. Entonces ellos en el año 2014 le mostraron una iniciativa de venir a visitar nuestros aeródromos del Ecuador por una necesidad regional. Ya esta Corporación Estatal Coreana estaba haciendo inversiones en Perú, en Colombia, lo ha hecho también en Paraguay y en ahora último en República Dominicana. Como parte de la cadena alimenticia mundial, ¿no? ¿Correcto? Digamos que podríamos especular un poco. Cerrar sería. Podríamos especular un poco cuál es el interés de Corea en generar inversiones hacia Sudamérica. Y hay estudiosos de estos temas, analistas territoriales, que indican lo que usted señala, Miguel Ángel, que posiblemente estos países asiáticos del otro lado del Pacífico requieren esta interconectividad tanto en puertos y aeropuertos para asegurar de alguna manera la necesidad del flujo del intercambio de materias primas y la posibilidad también de la entrada de todos los productos de tecnología de desarrollo que estas economías en expansión tienen.
Entonces viene esta corporación estatal coreana y visita los aeródromos de La Tacunga, de Manta, de Santa Rosa. Al final emiten un informe, hacen unos estudios y en el 2017 generan un segundo memorándum de entendimiento. Y dicen, nos parece que lo más ideal es Manta, pero no es Manta porque Manta tenga un mercado. ¿Cuántos habitantes nos arroja que somos el último censo? Es por la situación geográfica, estratégica, me imagino. Magíster Miguel Ángel. Siempre se hablaba de que Manta 270.000, podríamos ser 300.000 personas. Posiblemente el censo nos ubique en 250.000 personas que podría tener el cantón. Manabí 1.500.000. Es un mercado interesante, pero no lo suficiente para un comercio aéreo internacional que tenga fuerza en esta localidad. Claro, tenemos una industria de los productos procesados del mar que actualmente salen al exterior desde Guayaquil. Pero lo fue. Podrían vencer. Claro, estábamos citando el caso de la Million Air, y con menos etcétera. Habitantes. Ajá. Y con el aeropuerto en otras condiciones. Sí, entonces tiene una fuerza Manabí, ¿sí? No tiene la misma fuerza que lo tiene la cuenca del Guayas, el Gran Guayaquil, que agrupa los varios cantones y esa región que en reportes del Estado indican que ahí se concentra el 45% del Producto Interno Bruto. Y hay una plaza mayor con una favorabilidad para un negocio, para un comercio internacional de carga y de pasajeros con más fuerza. Entonces, sin embargo, es la iniciativa de este país, de Corea del Sur, con quien actualmente el Ecuador acaba de firmar un tratado, un convenio, un acuerdo comercial de comercios e inversiones. Entonces, es iniciativa de estos porque alcanzan a ver que en esta ubicación geográfica es una puerta de entrada a Latinoamérica, que las condiciones geográficas, las condiciones del aeródromo, de su naturaleza en cuanto a infraestructura, es deseable, no en cuanto a mercado, no en cuanto a que hayan condiciones atractivas para la inversión extranjera, más allá de que por sí las muestre, sino son condiciones atractivas por la naturaleza del inversionista. Entonces, estos inversionistas en el 2019, hablamos del 2014, 253 millones. Hablamos del 2017 y el 2019 presentan el proyecto con una garantía de seriedad de oferta. 253 millones. 253 millones con una concesión de 30 años. Oye, ¿por qué hablan de que este es un cuento, el cuento coreano, así, entre comillas, hablan sobre esta propuesta? Porque ellos hablaban de que no estaba obligada a invertir para aumentar los niveles de transporte de pasajeros y de carga. Pero y así como elevar la calidad de estos servicios. Yo leí ese informe y contradice completamente al documento de 260 páginas que presentó la CAC. ¿Quién hizo este informe? ¿El del cuento coreano? Sí. Ah, no, eso fue un reportaje periodístico de 1000 hojas. Pero tiene que haber tomado los cimientos de estudios de algo, de alguna fuente ya. Sí, por supuesto, es un informe, parece que más bien ese reportaje más bien es un cuento. Le pone como nombre el cuento coreano, pero el reportaje es un cuento porque a la final no dice lo que necesitamos saber por qué no es conveniente. ¿Y qué vemos que sí es conveniente? El proyecto que presentó la República de Corea, vino el director oficial, el representante de esta empresa estatal, y en sesión solemne del 4 de noviembre del 2019, presentó ante las autoridades locales y nacionales este proyecto con la garantía de seriedad de oferta, diciéndoles, dentro de los 3 aeropuertos, La Tacunga, Santa Rosa, este de aquí y el de Manta, el aeropuerto general Eloy Alfaro de Manabí es el aeropuerto indical para los intereses de ellos. Entonces, la región, Miguel Ángel, compañero, la región se iba a beneficiar de este comercio internacional, de estas lógicas geopolíticas, de la necesidad de Asia, de invertir en infraestructura en Sudamérica. Hay una necesidad de un posicionamiento de Asia, de inversión en puertos, aeropuertos y infraestructura pesada y dura en Latinoamérica. Se han generado, solo China en un lustro invirtió alrededor de 120.000 millones de dólares en Latinoamérica. Entonces hay un énfasis. Usted recordará lo de la Hutchinson en su momento, que también eran una actividad portuaria asiática,
China, el mayor operador portuario del mundo, que también visibilizó en Manta la posibilidad de hacer un nudo logístico de aquí para un puerto de aguas profundas para transferencia de carga internacional. Listo. Y a propósito de eso también, recordemos que también este proceso de concesión del aeropuerto de Manta a la CAP, a la fallida CAP, ¿por qué muchos hablaban de que se repetía la misma matriz aplicada en el año 2016 con el puerto de Manta también? Y que ese es evidente. Ese es el error que nos han causado. Hablaban incluso acerca del mismo asesor legal, que era el que había elaborado el proyecto, y etcétera, y etcétera. No solamente hablaban eso, Miguel Ángel. Ya. Se decía que no existe la CAC. Se ha dicho en micrófonos ante la opinión pública que no existe la CAC, que en el fondo es un negocito de alguien de 3, 4 avispados. ¿Qué pasaba con lo que pasa con el de puerto? Avispados que están queriendo vender una idea, pero de hacerse con el aeropuerto. Pero se olvidan de varios detalles que la lógica nos impone y que tenemos que razonarlo desde este ángulo. El negocio del puerto de Manta, hoy controvertido con la delegación de 40 años a Gunza, TPM, tiene varios vértices. El punto es que ya existía antes de la delegación a TPM una operación millonaria con ganancias para el Estado. Entonces la gran controversia es, una vez que se lo delega y lo mejora a TPM, ¿cuál es la ganancia que tiene ahora la región? Que lo mejora. Pues se entiende que hay la inversión de mejoras. Yo pensé que usted lo estaba asegurando. No. Bueno, yo alcanzo a ver, Miguel Ángel, mejoras en TPM, en tanto. ¿Alcanzas a ver usted, Vladimir? ¿En serio? En tanto su infraestructura recuperada luego del terremoto, Miguel Ángel. Usted como que está defendiendo a alguien del ático, hable serio, porque esas son las propuestas a dedo también. Espérese, Miguel Ángel, que ese es otro tema. Ya. Entonces, la operación del puerto sin la concesión, sin la delegación a TPM, ya era una operación donde el Estado ganaba, ya tenía un movimiento de ganancia, de alguna forma. Luego se lo delega, se lo concesiona, y la pregunta es ¿qué gana la ciudad? ¿Qué gana el país? ¿Qué gana la región? Entonces ahí radica la controversia. Con el aeropuerto no es la misma reflexión, porque el aeropuerto es deficitario en cuanto a los costos para su mantenimiento. Tenía un solo destino. Entonces no se lo puede comparar. El puerto tiene una actividad vibrante por sí misma, el aeropuerto no lo ha tenido. Pero lo compararon. Entonces, claro, porque es puerto, aeropuerto, suena hasta ahí casi similar, porque en ambos casos habla de concesión, delegación, 40 años acá concesión, delegación, por 30 años, operadoras internacionales. Entonces, un poco de temor se generó de parte de sectores que podrían estar interesados en alguna otra vía, en decir no es lo adecuado delegarle a los coreanos, a la empresa estatal coreana, esta inversión. ¿Y se la tiró abajo? Entonces protestaron públicamente sectores como la Cámara, ¿cómo se llama? El Comité Cívico Interinstitucional de Manta, que enviaron una carta en sus páginas formales, en Twitter, hoy X, en su Twitter, indicado que gracias a la gestión de este comité se vino abajo la delegación del aeropuerto. Acompañada también de asambleístas. Son muy respetables las posturas, ¿no? Y esto lo tenemos que discutir y discreparlo en democracia, no en enemistades, sino en una convergencia, porque yo entiendo que al Comité Cívico Interinstitucional lo mueve también el desarrollo. Manavitas. Y son actores, no lo veo así, Miguel Ángel. Yo lo que lo veo es visiones distintas con actores que tienden hacia el desarrollo. Es la misma comida con diferente sazón, lo que usted está diciendo, Vladimir, por favor. Y eventualmente, Miguel Ángel, lo que podría acontecernos es que nos quedemos sin pan ni pedazo. Entonces, ¿qué sucede, Miguel Ángel? Viene el proyecto del aeropuerto, la oportunidad de concesionarlo, porque este es distinto del puerto. 8:21 minutos. Tiene un problema de presupuesto, y además no solamente preocupa el mantenimiento, sino que los planes de inversión iban a desarrollar la capacidad a esta zona de empezar con el negocio aeroportuario de personas y de cargas para insertarnos luego de Quito, luego de Guayaquil. Nos podríamos insertar nosotros como Manta en esa posibilidad del comercio internacional por los intereses de la economía asiática que desea expandirse. El aeropuerto Eloy Alfaro de Manaví en los actuales momentos?
Hablemos anualmente. ¿Cuánto Sí. está generando? Los datos Ya. hasta el informe del 2020 que yo he leído, los ingresos estaban alrededor de $1.200.000. De ese $1.200.000, ¿cuánto Los está ingresos. destinado para gastos corrientes? Vamos a hablar, vamos a partir. Casi lo mismo, Pero ¿por qué? Miguel Ángel. ¿Y Eso por qué está en tanto? la información Eso sí, pública. técnicamente sí está bien. Sí, por supuesto. Esos son datos oficiales de la Dirección de Y el Aviación gobierno Civil. adicional tiene Y que dar ahí- otro billetito. Pero para el mantenimiento, que no ¿Cuánto? lo hay. ¿Cuánto da? El mantenimiento, no, esos datos no los conozco. Yo he podido Ya. leerlo esto desde el informe de inversiones y el estudio de prefactibilidad que hizo esta empresa coreana y está reposa en el repositorio de la Dirección General de Aviación Civil, donde uno accede y mira ahí estas cifras. Ya. Ahora, ¿cuál es el asunto? No solamente el problema es el déficit, Miguel Ángel, compañero. Ya. El problema son las posibilidades, o sea, el problema es negarnos a la posibilidad de generar nuevas matrices de trabajo. ¿Quién se está negando? No, pues nos estamos negando como país. El momento en que se declaró desierto el proceso, Ya. el momento en que se lo tumbó, Ya, eso fue. el momento en que se lo pusieron, nos negamos como sociedad de que nuestra sociedad está representada, la sociedad civil se representa y se organiza en los entes de gobierno. Listo. Los entes de gobierno han decidido mal. El centralismo decidió mal y tumbó un proceso que podría haberle significado que después de lo que sucedió con la creación de las obras portuarias en Manta, la lucha del 58 y luego la consecuente construcción e inauguración en el 67 del espigón. Después de ese proyecto, posiblemente del aeropuerto con 253 millones podría ser un proyecto de mayor impacto con la oportunidad de insertarnos en nuestra economía Ya. local a nuevas lógicas que irían con un aliento, con un esfuerzo. Pero también Vladimir. puede ser que el inversionista no lo logre hacer. Vladimir, bien. Ahora A cuenta y planteemos riesgo la de él, actualidad. ¿no? Estos Porque no son dineros del Estado lo que se antecedentes iba a que estamos invertir. hablando de una cuestión fallida. Luego ingresó el señor alcalde Agustín Intriago, retomó el tema, formó el comité. Una vez que se cayó... Claro, no, sí. el comité se forma en el 2019, 2019. para acompañar al proceso. El comité ciudadano técnico. Acompañar al proceso que ha liderado Ujú. la Dirección General de Aviación Civil y el METOP. La acompañó, ¿no? Ajá, y él... Solo y él- la acompañó. y él, claro, él, era una especie de observador y el comité logró algo interesante. ¿Qué logró? Que en ese proceso de ahí logró el comité que la ciudad pudiera recibir un monto de las utilidades que iba a recibir el gobierno. Las utilidades son, hay un ejercicio económico, hay una proyección, Ya. después del séptimo año hay ganancia, se lleva Claro. la ganancia al operador una parte y otra parte le deja al Estado porque es el dueño de la infraestructura. Obvio. Eso es un emprendimiento del Estado. Estas formas o expresiones de alianzas públicas privadas, o en este caso la modalidad era una delegación. Ok, no era una alianza pública-privada, sino una delegación. Entonces, de ese monto del Estado, el comité y la alcaldía en su momento lograron, antes del 2021, Ya. lograron ¿Quién que era le de quede ministro? el ¿Quién era ministro de Obras Públicas? Marcelo Lors Ojos. Ya, en listo. esa época Él impulsó eso. lograron con Marcelo Lor que se ganara y quedara para el municipio el 40% de esa utilidad del Estado. Ya. Del Estado. Lo Pero- que le correspondía al Estado, el 40% Pero luego, ¿qué pasó? quedaba. ¿Qué significaban eso? 28 a 30 millones ¿Pero qué a lo largo pasó de la luego? concesión. Entonces, eso logra... ¿Hubo puñalada por la comité. espalda? Es posiblemente, porque Ya. luego cuando se cae el proceso, meses después de que se emite el decreto en abril, que se emite el decreto de excepcionalidad de parte del presidente Lenín Moreno para que se lleve a cabo esta delegación al amparo del artículo 100 del Ya. COPSI. Listo. Entonces, ¿qué sucede? El 5 de julio lo declaran desierto y el municipio no defiende el proceso. Lo declaran desierto La con DAC. un informe elaborado Ajá. por el abogado de la DAC, no por la comisión técnica. Que Error. era lo correcto. Sí. Y no tuvimos, Para que vea. desde la Asamblea, Miguel Ángel, Zapatero a tus zapatos, la ya. representatividad, no tuvimos desde la Asamblea la representatividad de alguien que fiscalice ese acto administrativo de la declaratoria de desierto. Ya. ¿Pero por qué, Miguel Ángel? Por la ausencia de la discusión pública de este tema. Ya. Porque este tema, Miguel Ángel, estaba en la agenda de gobierno en este caso, del presidente, durante el ejercicio del presidente Lenín Moreno. Estuvo en la agenda y lo llevaron a feliz término Ya. en tanto a la conclusión. Listo. Pero Eso- luego en el siguiente gobierno no se lo incluyó en la agenda. Y solamente estuvo en la agenda ciudadana, donde Habla sectores de Lazo ciudadanos- usted. el gobierno de Lazo no lo incluyó en su Ya. agenda. Más bien hubo un cambio El ahí. gobierno del presidente Lazo no lo tuvo en su agenda. Más ¿Se bien acuerda? hubo un acto deliberado de
de no tenerlo en la agenda. Señor Lazo, ¿por qué? Porque antes, con el anterior gobierno, se permitía la negociación de una manera directa, de gobierno el a artículo gobierno. 100 del COPSI. Es correcto. Luego, en el tema de Lazo, ese artículo 100 lo derogaron. Y ahí ya hablaba de una delegación pública-privada, ¿correcto? Y que era un sector estratégico que finalmente pues tenía que decidir era el gobierno. Hasta ahí llegamos, ¿no? Ha estado en la agenda ciudadana este tema, se discute, lo discuten. Enhorabuena, Miguel Ángel, usted genera una vocería y pone en vigencia esta discusión y nos invita a determinados actores a la discusión. Yo he visto aquí en este mismo set al doctor Marcelo Olor discursando acerca de este proyecto y las importancias que representarían para el país. Vemos nosotros a otros actores también de diferentes colectivos que han venido a hablar acerca de este proyecto, pero no lo vemos que lo mismo sucede en otros medios. No le vemos la fuerza. Entonces, esto está en la agenda ciudadana. No está actualmente en la agenda de gobierno y no está en la agenda política de nuestros concejales y de nuestros asambleístas. No lo discuten lo suficiente. Bueno, sí. Rehuyen a la discusión porque no hay una comprensión del impacto positivo de este proyecto para el país, para Manabí y para Manta. Esperando, ¿cómo les llaman ahorita? Están esperando que les entreguen... ¿Cómo es? El traspaso. El traspaso, no, pero ahí tiene un nombre legal eso, ¿no? A ver... que le entreguen, caramba, que se me va la palabra, pero en todo caso... Una pregunta para quien invitado. ¿Usted cree que el tema pasa por un interés personal, un interés creado, un tema político o simplemente desconocimiento y desinterés? Buena pregunta. Las tres y las cuatro cosas, compañero. Hay un desconocimiento completo del proyecto. Hay una confusión de pensar que al concesionar el aeropuerto de Manta se va a concesionar la joya de la corona. ¿De quién fue ese pensamiento? De sectores de la ciudad que se opusieron a la concesión, que públicamente el comité. El Comité Cívico Interinstitucional lo publica en su página de Twitter. Que uno de los integrantes del comité también tiene intereses ahí muy personales. No conozco, pero se ha escuchado, no se haga el loco, hermano. Miguel Ángel, eso ya raya en caer en otros debates que no conciernen y que no. Es que estamos hablando, sé que hay intereses personales. Yo no procuro que por ahí vaya la discusión, porque la discusión no está bien sobre el modelo. Es el modelo lo que tenemos que discutir, Miguel Ángel. Claro, no hacerlo personal, pero en términos generales puede haber intereses ahí particulares por el cual se oponen a la concesión. Bueno, es lo que siempre la sabiduría popular trata de insinuarlo. Sin embargo, la discusión radica en la conveniencia del proyecto y cómo el poder político, el poder público se desentendió. Que hay intereses para desentenderse, sí, pero lo que nosotros tenemos que luchar en Manabí es porque el proyecto tenga un espacio. ¿Cuál es el espacio ahora? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos ahora? 8:29 minutos. La posibilidad es un proceso competitivo. Lo que tenemos que nosotros un poco demandar, exigir al ente gubernamental, al nuevo gobierno y a la agenda política de nuestros asambleístas y la agenda política también de nuestros concejales que en el marco de sus competencias pueden discutir estos temas, pero mayormente con los asambleístas, es que estas áreas de aquí pueden provocarnos oportunidades de empleo, de desarrollo. ¿Cómo vencemos la pobreza? ¿Cómo vencemos el trabajo? Necesitamos ampliar las fronteras del trabajo, diversificar las opciones del ingreso. Entonces, inversiones extranjeras como estas, tenemos que ser de atracción. Sería una locura despreciarlas, pensando que aquí hay alguna especie de manoseados, cuando los procesos deben ser transparentados y quienes opinan sobre el mismo tienen que buscar la información de manera concreta de la fuente para pensar qué es lo más conveniente. Ya regresamos. Vamos al concurso público internacional para delegar al aeropuerto. Tranquilo, ya regresamos. 8:34 minutos. Vamos a continuar 2 minutos más con nuestro invitado aquí en los estudios de la radio, Vladimir Zambrano Galarza, el vocero del colectivo Ciudadanos Comprometidos. Estamos hablando qué pasó con el aeropuerto, qué pasó en la actualidad. Bueno, y qué hemos escuchado del fallecido alcalde Agustín Intriago. Bueno, desconozco lo que está planteándose, pero también he escuchado rumores de que están esperando también el tema de las competencias. Claro, porque hubo una última carta de parte de la administración municipal en meses cuando anteriores. Estaba Agustín Intriago. Sí, y dirigida a aquel entonces ministro Herrera, donde le solicitaban madrecita santa, Dios me libre, que se lleve a cabo la transferencia de la competencia. Las transferencias de la competencia. La transferencia. Pero ya estamos de la competencia en función del ofrecimiento que le hizo en enero
en enero del 2022 el presidente Guillermo Lasso a la alcaldía de Manta. ¿Pero qué? Eso un no era, ofrecimiento demagógico. pero eso no era un decreto ejecutivo, era una carta. ¿Usted se imagina de la que la banderió aquí? Ni siquiera fue ingresada por Kipux. Y entonces ni siquiera hubo un tratamiento formal. Nos metieron el dedo entonces, nos sorprendieron. Realmente yo creo de parte del presidente Lasso, trato de tomar un punto de partida de buena fe. Un poco en campaña el presidente Lasso habló sobre devolverles a Manabí la capacidad de manejar sus instituciones. Ya. Y en este caso se hablaba del puerto, el aeropuerto, recursos hídricos. Entonces un poco en ese marco trató de alinear alguna especie de alianza en la localidad con el gobierno de la administración local, de la municipalidad. Y parte de esos acuerdos era que ante el proceso que se había estado, que se declaró desierto, fallido, se le entregue a Manta la facultad al municipio de Manta para que Manta pueda generar el proceso de delegación. Primero que esa era una carta. Confundieron esto con una transferencia de competencia que ya se ha examinado en este mismo CES. No es legal, que no permite. ¿Por qué no permite? ¿Qué dice la Constitución al respecto? Por eso es que cuando vino el general... Son sectores estratégicos. Por eso cuando vino el general Birket el 9 de febrero del 2022 y en una presentación formal vino y dijo, aquí está la resolución de la DAC para la transferencia de la competencia. En realidad lo que estaba entregando era la voluntad de la DAC para hacer el proceso, entrega un documento, no hay transferencia en ese momento de competencia porque él no lo puede hacer, esto viene por un decreto un decreto ejecutivo de Presidencia de la República, y el mismo Birket dice, el general Birket, el director general de la Aviación Civil, él dice, en 3 semanas va a llegar el decreto ejecutivo con la transferencia de competencia. ¿Qué llegó en 3 semanas? Fue una carta firmada por el mismo Birket diciendo que del análisis que ha hecho el gobierno podrían transferir la competencia toda vez que el municipio de Manta acepte de manera expresa que esa transferencia de competencia es sin recursos económicos. La Constitución, cuando habla de transferencia de competencia al gobierno central, a los gobiernos locales, habla de que toda competencia que se transfiera viene acompañada con recursos, y pone al final una salvedad, salvo que la entidad receptora exprese, de manera expresa, indique que no va a recibir los recursos. Entonces les quisieron aplicarle esto, se la quisieron aplicar, Miguel Ángel, esto a la ciudad para decirle no se puede. Porque naturalmente, ¿cómo la ciudad puede recibir la transferencia de una competencia y solamente con las tasas que recoge mantener el aeropuerto, si al misma DAC no le alcanza? ¿Cómo recapea la pista? Fíjese usted en la terminal de pasajeros de Manta, la terminal de pasajeros de Manta, la terminal de pasajeros terrestres, ¿sí? El terminal terrestre de Manta. ¿Funcionan las ventanas eléctricas? ¿Se han terminado las obras complementarias? ¿Funcionan las puertas eléctricas? ¿Funciona el brazo y ya estamos cobrando la tasa para el parqueo y las obras complementarias? Entonces, la misma municipalidad, lo que sí es su competencia, que es el terminal terrestre, le resulta difícil llevarlo a cabo porque nuestras economías de pueblos en desarrollo tienen ese gran reto de cómo conseguir los recursos. Las necesidades siempre son mayores que los recursos. Entonces, ¿cómo Manta iba a poder manejar el aeropuerto? El municipio iba a poder recibir la competencia sin presupuesto. Era una locura lo que decía. Que no lo permita la ley tampoco, ¿no? Y además que no lo permita la ley. Favor, pero lo que pasa es que Miguel Ángel, es que también hay que entender algo. La lógica discursiva del gobierno. El gobierno se equivoca ofreciendo algo que no puede. Pero ¿usted cree que el gobierno luego va a decir, perdón, nos equivocamos? No. Entonces lo que trata es de buscarle la forma, decirle, te la doy sin presupuesto, por no decir nos equivocamos. Y que nuestra propia gente se preste para eso también, ¿no? Entonces todo es un teatrillo, una gran farsa. Entonces, ¿qué termina perjudicado? Manta, termina perjudicado Manabí, la región, el país, con la oportunidad de atraer inversión extranjera y la transferencia que se supone de este país, con el cual el Ecuador tiene un acuerdo comercial, la transferencia de tecnología, de innovación, de desarrollo, en los cuales también íbamos a estar insertos en estos procesos. Son los aliados que necesitamos, que nos compren nuestros productos, o sea, son los acuerdos complementarios. Necesitamos aliados que puedan comprarnos lo que es nuestra vocación como economía y que podamos nosotros, de manera complementaria, atraer de parte de estos países que tienen un buen Producto Interno Bruto, un buen ingreso per cápita, una economía vibrante con excedentes, podamos nosotros atraer esta oportunidad para complementarnos en una oportunidad de desarrollo y generar un progreso
regional. Ronald Antón, Vladimir Zambrano, el único activista sin ser candidato, defiende los intereses de Manta y de Manabí. John Ormaza Muñoz, saludos a Magíster Miguel Ángel Solórzano Zambrano y al invitado especial y a todo el equipo informativo de Radio Modelo 97.7. Excelente entrevista al maestro Vladimir Zambrano. Carlos Valencia Acosta, nos dice por acá Carlos Valencia Acosta, deje ver qué es lo que dice por acá. Carlos Valencia Acosta, saludos a Radio Modelo 97.7, un excelente invitado. Marco Velázquez Cornejo, saludos amigos de Modelo Noticias y a Vladimir, militante comprometido. La ignorancia es atrevida. Hasta hoy se entiende en muchos asambleístas cuál es el fondo, la importancia y la trascendencia de este polo de desarrollo del país. Marco Velázquez vuelve a decir, debemos pensar que no hay mala intención de ciertos manavitas que gritan a los cuatro vientos que son los defensores del progreso de todos, pero se oponen a todo lo que ellos no incentiven o promuevan. David Ramírez nos dice desde Estados Unidos, él es editor del Diario de Nueva York, no hace falta ser expertos sino buenos entendedores para corregir o colegir que se ha diluido el tiempo de manera escandalosa. El proceso no solo se estancó, sino que retrocedió a lo que es peor. Estamos en cero. Pasaron 2 años desde que, ¿qué es lo que dice? A ver, déjeme ver por favor acá, que ya me perdí, a ver si nos pueden... pasaron 2 años desde que se declaró desierto, ¿qué dice por favor? El proceso, y en síntesis lo que se advierte es falta de voluntad política para impulsar el desarrollo de nuestra región por parte del gobierno, que lo único que tenía que hacer es dar paso al interés de una economía de alto desarrollo como lo es Corea del Sur, invertir en Manta. Dice. Ahí está, 8:41, Vladimir Zambrano. Habrá tiempo para discutir este tema también, pero la última pregunta, ¿nos van a seguir viendo la cara hasta cuándo? Bueno, la sociedad tiene que proponer algo y un poco la articulación ciudadana y los de diversos sectores es generar propuestas al sector público. Esa es la lógica de la democracia. Y el sector público no puede sentirse ofendido o molesto o incómodo, el poder público, por las propuestas que puedan emanarse desde los ciudadanos interesados en el desarrollo y contextualizados en las necesidades. ¿Qué es lo que hoy demandamos al nuevo gobierno y a la agenda en la agenda política de nuestros legisladores? Demandamos la discusión sobre el proyecto del aeropuerto, cuyo único camino salida es que, como ya no existe la posibilidad de la delegación directa, es que se haga un proceso competitivo, se lance un concurso público internacional con estándares y medidas de lo que requiere esta región para poder hurgar si todavía siguen interesados los inicialmente interesados por su propia iniciativa. Sí. No porque el Ecuador lanzó una convocatoria fue que vinieron los coreanos en su momento. Es Corea la que busca en América del Sur las posibilidades. Y en enero de este año hubo una carta donde se la ha hecho pública, una carta firmada por el director ejecutivo, el presidente de la CAC, donde dice y ratifica que continúan manteniendo el interés por el proyecto del aeropuerto de Manta, después de todos estos desaires que le ha hecho el país. Bueno, listo, entonces hay que lanzar ese proceso competitivo. Es necesidad de que el gobierno, quien es dueño de la infraestructura, lo haga. Bueno, Miguel Ángel. Y le corresponde a la sociedad civil. Yo estoy de acuerdo con usted. Reclamarlo, visibilizarlo, porque aparentemente los asambleístas pasados y los otros que están ya en funciones en Manabí tienen cierto compromiso, porque ese tema del aeropuerto y el puerto fue señalado a dedo por algún personaje que está fuera del país. Y también hay los otros líderes, esos que defienden, como dice Marco Velázquez, se rasgan las vestiduras, que defienden a Manabí y a Manta, pero tienen sus intereses en Pozorja, tienen sus intereses en Perú. Yo creo Miguel Ángel, para despedirnos, yo creo Miguel Ángel en la convergencia. Yo creo Miguel Ángel que diversos sectores miran la posibilidad del desarrollo. En el consenso, ¿usted cree en el consenso? En la convergencia, Miguel Ángel, en la posibilidad de encontrarnos. Y yo creo que, por ejemplo, el Comité Cívico Institucional dijo que no estaba de acuerdo con la delegación a Corea porque debería ser un proceso público abierto y que habrían otros interesados, señalaron a Singapur. El abogado Jimmy Villavicencio ha señalado de que hubo conversaciones con Estados Unidos. Entonces, un proceso como estos, habiendo sido que la CAC en enero de este año ha dicho que le interesa todavía el proyecto, y luego otros actores importantes como el Comité Cívico Interinstitucional ha dicho que Singapur ha mostrado interés, Jimmy Villavicencio ha dicho que Estados Unidos muestra interés. Entonces no ha habido propuestas en firme, la que estaba sentada en la DAC solo era la de Corea. Entonces lo correcto ahora es hacer un proceso, Miguel Ángel, habrá tiempo para conversar, para que esos actores puedan traer esas propuestas y se dirima esto en los mejores términos
términos Correcto. para Manta, Manabí y el Ecuador. 8 Gracias, con Miguel Ángel. 45 minutos, claro, Vladimir, presidente. 8 con 45 minutos. Vamos entonces, regresamos con nuestro siguiente invitado.